Lamentable, ¿no? Todavía no se tiene mayor información frente a la desaparición de esta joven de 16 años. Lucho, te queremos agradecer tu tiempo, haberte quedado con nosotros también para explicarnos más este caso que conmueve a Villa Alemana y también al país. Es sin duda la noticia que ha marcado la pauta de esta jornada de martes. Gracias, Lucho, un abrazo. Y nosotros vamos a revisar otro tema también que es muy importante frente a esta pandemia. Se habla de que hay tres crisis. La crisis sanitaria, evidentemente, en la que estamos inmersos todos y ya hace varios meses. La crisis económica, que ya se ha visto, pero que dicen que puede ser mucho más profunda, y la crisis mental, la crisis social, que tiene que ver con cómo nos sentimos frente a esta pandemia. Es natural sentirse mal por distintas razones, sentirse agobiado, ahogado, con crisis de angustia, crisis de pánico, problemas para dormir, etcétera, problemas relacionales con las parejas, con los hijos, en fin, con los profesores. La verdad es que ha sido muy complejo. Los testimonios de profesores, gente común y corriente, profesionales de la salud, todos los recogimos para hablar acerca de la salud mental y cómo se ve afectada durante esta pandemia que estamos viviendo todos. Aquí la nota de Contigo en Directo. Ya han pasado más de 4 meses desde que llegó el coronavirus a nuestro país y hoy ya se están viviendo nuevas consecuencias debido a la pandemia. La salud mental en Chile siempre se la ha mirado como en la mesa al pellejo. Que pequeño se le inyectan las lucas necesarias, los centros de atención primaria faltan los especialistas, y porque no se ha tomado en cuenta. Yo muchas veces he señalado que esta era la peor crisis sanitaria que tenía el país. Todas las cifras mostraban que aproximadamente teníamos un 25% de la población con algún tipo de trastorno de salud mental, y eso son más o menos, para que la gente se haga una idea, 3.800.000 personas. Para ver la realidad de la salud mental que podría afectar a todos los chilenos, tomaremos dos grupos fundamentales que han vivido duros momentos en pandemia debido a su trabajo. Yo hubiese preferido haberme contagiado yo y haberme ido yo, pero no ella. Partamos por ellos, la primera línea de la salud, esos que buscan hacer su trabajo y salvar la vida de quienes acuden a los centros asistenciales por el COVID-19. Los antecedentes arrojan que cada día los casos clínicos disminuyen con relación al día anterior, al igual que el número de muertes por el coronavirus. Esto nos podría hacer pensar que los funcionarios de la salud se encuentran con menos carga laboral que antes. Sin embargo, hoy tienen que enfrentar nuevos desafíos. Tenemos un estudio con datos duros que demuestra que el personal de salud se está enfermando a razón del trabajo, y que si no intervenimos hoy día, eso va a tener un impacto gravísimo en la salud emocional y física de nuestros trabajadores y trabajadoras. La Superintendencia de Seguridad Social indicó que las licencias médicas por causa de trastornos psíquicos crecieron en un 25% respecto del año pasado, entre los meses de enero y mayo. Esto se traduce en que 500.000 personas se encuentran con permiso legal por tales motivos. Por otro lado, un estudio de la Secretaría de Salud y Políticas Públicas, Confedeprus, indica que un 58% de los profesionales de la salud están desgastados emocionalmente. Hay datos en el Ministerio de Salud donde a nivel nacional hay ciertos lugares donde están identificados que hay una accidentabilidad, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, o una cantidad de licencias médicas que son mucho mayores. Eso también es un signo de precariedad del sistema, principalmente porque donde hay funcionarios donde hay 3 funcionarios que hacen la pega, deberían ser mucho más, y obviamente que la carga laboral, el estrés emocional, los problemas asociados son mucho mayores. Pero la salud mental de los trabajadores no solo se ha visto afectada por la labor que realizan dentro de los recintos hospitalarios, sino que también por lo que sucede con sus familiares. William Acevedo lleva más de 10 años trabajando como auxiliar en el Hospital Sotero del Río. Jamás imaginó que por realizar sus labores iba a contagiarse de COVID, y mucho menos que todos los miembros de su familia terminarían enfermos, incluso lamentando el fallecimiento de su mujer. Yo el día 13 hice un turno con una compañera en la cual
estaba infectada. El día 21 yo ya me fui manifestando todos los síntomas habidos y por haber: fiebre, dolor de pecho, mucha tos. Contagié a mi señora, contagié a mis 2 hijos. Cuanto a mi señora, ella perdió la vida, que ella falleció el 17 del mes pasado por el COVID. Ahora, si yo hubiese sabido que yo estaba contagiado, no me hubiese venido aquí a la casa y no lo hubiese puesto a ella. Una muy buena esposa. O sea, no tengo nada que decir de ella. Entregó todos sus valores a su hijo y me entregó todo el apoyo que ella pudo a mí como esposa. Imagínate cómo me siento yo. En este momento yo estoy devastado, mis hijos estaban devastados. Yo hubiese preferido haberme contagiado yo y haberme ido yo, pero no ella. Desde la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud indicaron que más de 500 funcionarios del Hospital Sotero del Río estuvieron o están contagiados de COVID-19 y apuntan como causales la falta de insumos y otras medidas preventivas. No se tomaron las medidas que correspondían. Ahora, supuestamente el gobierno, ellos dijeron que ellos se habían empezado a preparar desde enero o desde antes, pero al parecer no fue así, porque la falta de insumos dentro de los hospitales ha sido caótica. Y de hecho, por lo cual hay muchos funcionarios que se han contaminado también por lo mismo. Fuimos a la comuna de Lo Prado para conocer el caso de la señora Ana Román, quien vive los estragos psicológicos de esta pandemia. Hoy está sin trabajo y al cuidado de su hermano Filiberto. Mi rutina es levantarme todos los días, hacer las cosas de acá, mantener todo limpiecito como se ve, después ver a mi hermano, lavarlo, tengo que hacerle su ejercicio, después entrar a cocinar, prepararle su almuerzo para darle a él. Ahora estoy solamente con la pensión de él, que son 130.000 pesos, y eso nos ha costado por todas las cosas que él tiene que tener, porque hay unos remedios que hay que comprárselos, que es para la próstata, y esos valen 18.000 pesos. Entonces yo ese tengo que dárselo todos los días. Desde marzo a la fecha que Ana no tiene el sustento económico. Su trabajo en un local de venta de boletos de lotería en pleno centro de Santiago tuvo que cerrar a causa del COVID. 62. Pero su mentalidad de él es de un niño de 5 años. Ahí yo a él tengo que darle su leche, acostarlo y todas las cosas. Después al otro día ya a las 6 de la mañana, 6:30, ya ando en pie de nuevo para dejárselo tomado de desayuno y así. Ahora hay que tenerle todas sus cositas, su yogur, su leche, sus cosas de aseo y así, sus remedios antes que nada, que son los principales para él. A veces me decía, quiero Coca-Cola, porque a él le gusta la Coca-Cola. No había para comprarle Coca-Cola, y antes él tenía su Coca-Cola. Entonces todo eso es complicado. Hermano, también, ¿qué les voy a pedir si estamos todos iguales? Solo viven con la pensión de invalidez que recibe su hermano Filiberto, muy por debajo del sueldo mensual que lograba tener por su trabajo vendiendo boletos de juegos de azar. Es cosa de ponerse en su lugar. Hasta marzo del 2020, Ana tenía un ingreso de casi 600.000 pesos al mes. Con eso podía vivir y cuidar a su hermano. El estrés que le ha provocado esta situación le hace más complicado aún resistir esta pandemia. Sí, el sueño me ha afectado porque muchas veces me dan las 3, 4 de la mañana y no puedo dormir. Que uno está pensando qué voy a hacer mañana, cómo voy a hacer esto. Entonces eso yo creo que es lo que va dando vueltas en la cabeza y que todos los días me llaman por las cuentas que estoy debiendo. Entonces es estresante porque uno sabe que está debiendo. Yo siempre tenía mis cuentas al día,
Pero ahora con esto yo estoy atrasada en las cuentas. Todo eso tengo que pensar, la plata, ¿de dónde voy a tener? Y ahora con esto, con lo de la AFP, claro, me van a cansar, pero para pagar algunas cuentas, pagarle a la señora también que le debo su arriendo, que ella depende de uno. Y como yo le digo, yo tenía buena clientela y todo, y toda la gente ahí me quería. Porque como decían que yo los trataba bien y todas las cosas, entonces yo tenía público. Estás viendo Contigo en Directo. Uno de los grupos que hoy día está más afectado efectivamente son los profesores. Sin duda que, tal como nos comentó el psiquiatra Alberto Larraín, el trabajo de los profesores es otra labor expuesta en demasía a problemas de salud mental en nuestro país. Según la plataforma Saludablemente, donde trabaja Larraín, se han recibido 58.015 consultas con una tasa de resolutividad del 73%, que quiere decir que solo 42.338 solicitudes han podido ser atendidas. No se le toma el valor, y porque básicamente en Chile enfermarse del cuello hacia arriba no es lo mismo que enfermarse del cuello hacia abajo, ¿ya? Cuando tú tienes alguna enfermedad de salud mental, una depresión o un tema, por ejemplo, como un trastorno de ansiedad, la gente básicamente tiende a pensar que es un tema tuyo de voluntad, de que tú no le pones empeño, que tú no te estás esforzando, y no logra dimensionar que es una enfermedad propiamente tal que tiene ciertas características que hacen que con cambios cerebrales, con cambios en el organismo, que hacen que efectivamente tú no puedas cumplir esas funciones, y que el mismo hecho de que te digan ese tipo de cosas te genera daño. Entonces, eso hace que hoy día el tema de salud mental sea una de las tres brechas se llama como a la diferencia que hay entre lo que debiéramos tener y lo que tenemos, en el país más grande. Y según el mismo estudio, las mujeres entre los 35 y 45 años son las que conforman el grupo que ha sufrido con más fuerza los embates de la salud mental en esta pandemia. Es por eso que nos dirigimos a la comuna de Pudahuel para conversar con Soledad González y Miriam Curifuta, dos profesoras que han tenido que lidiar con problemas de salud mental debido a su trabajo y vida en general. Yo creo que fue de la manera tan rápida y tan, tan emergente, que yo creo que ninguno de nosotros pudimos hacernos cargo de la mejor forma, ni nosotros que somos como las unidades, ni tampoco el gobierno, ni tampoco el ministerio, ni tampoco las entidades. Entonces empezamos a actuar y empezamos a improvisar, la verdad. Los cambios de esta pandemia les hicieron transformar su vida completamente. Además de realizar su trabajo como profesoras, han tenido que oficiar de psicólogas y orientadoras de sus alumnos, además de seguir con su vida y los problemas que esta conlleva. Y es imposible, es casi irrisorio poder llegar a tener un aprendizaje o un contenido válido con lo que está proponiendo el ministerio si no hay absolutamente nada programado, nada verificado, nada, menos a nivel de salud mental. Menos a nivel de salud mental, que ha sido como la piedra de tope para nosotros poder, primero por nosotros, porque tenemos que continuar con nuestras pegas dentro de la casa. Si tú te das cuenta, cuando vayas a trabajar y así una separación de dónde está tu trabajo, de dónde está tu casa, de dónde está tu espacio. Pero si estáis dentro de la casa, tienes que hacer absolutamente todo. Su mensaje es claro: la ayuda la requieren. Los problemas que deben enfrentar en su vida laboral necesitan que, por su salud mental, tengan un respiro. Tenemos que hacer el almuerzo, que mi compañera tiene un niño chico, pequeño, y tenemos que estar ahí. O sea, ahora en este momento somos madres ausentes. Estamos, pero estamos frente a una pantalla. Y es terrible decirlo, estamos presentes en nuestra casa, pero somos madres ausentes. Sí, porque totalmente. Fíjate que nos dicen que nos están pagando el sueldo. Y eso es real. El sistema público está cumpliendo. Yo no sé si los servicios locales, pero el sistema público, por lo menos de Maipú, está cumpliendo. Está pagando los sueldos. Pero en este momento somos madres ausentes. Problemas de sueño, irritabilidad y cansancio físico son algunos de los factores que viven estas profesoras. Yo he llegado a las lágrimas con las cosas que me he enterado que están pasando en las casas, y eso no se olvida. Uno lo absorbe, todo uno lo va absorbiendo. Y al ir absorbiendo, también nosotros vamos decayendo. Nuestro ánimo tampoco está bueno. Yo tengo que tomar pastillas porque yo digo, si yo no duermo 7 horas en la noche, el día que viene va a ser imposible, entre mamá y profe, ¿cachai? Y dueña de casa. Entonces, y yo, 39 años, entre comillas, joven, pucha,
tengo que tomar pastillas para dormir. O sea, yo me imagino que debería haber un lineamiento entre los ministerios y entre las personas que puedan manejar la salud y ampliar las coberturas para que todos los que después de la pandemia necesitemos, y me pongo necesitemos porque no lo dudo, todos los que necesitemos abordar la salud mental tengamos la oportunidad y no sea la brecha de siempre el tema del dinero, ¿me entendí? Va a haber mucha necesidad de salud mental, crisis de angustia, crisis de pánico, gente que no está durmiendo, gente que le dio, mira, yo he sabido de gente que se murió porque el encierro lo deprimió, pues, ¿me entendí? Entonces, tiene que haber una conciencia de parte de la gente que maneja este país donde haya cobertura de salud mental, porque la verdad es que lo vamos a necesitar. ¿Cómo ha sido la evolución de la salud mental y sus problemas en los chilenos? Desde el año 2008, las licencias médicas de salud mental son la primera causa de licencia médica en el país, pero siempre eran en torno al 24, 25, 27%, nunca más que eso. En el mes de abril nosotros llegamos al 36% de todas las licencias, o sea, 1 de cada 3 licencias del país era de salud mental y el proyectado es que podrían llegar a ser 1 de cada 2, ¿ya? Durante este periodo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que es imposible que el país pueda volver a entrar en su dinámica de desarrollo, en su dinámica de bienestar, si no incorpora el tema de salud mental. Y ahí es donde tenemos el desafío más importante hoy día. ¿Cómo se puede ayudar a estas mujeres y a muchos de los chilenos que tienen problemas de salud mental a raíz de esta pandemia? Yo he ido armando como una receta de cocina, como para que la gente pueda tratar de ordenarse. Lo primero es, yo me levanto en el día y me pregunto cómo estoy. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Tengo pena? ¿Tengo rabia? ¿Ya? Lo segundo es saber cómo están los que me rodean. Lo tercero, yo trato de ver cuáles son las cosas que me pueden estar haciendo mal. ¿Puedo hacer algo con esas cosas o no puedo hacer nada? Lo cuarto es hacer cosas que me hacen bien, ¿ya? Como para tratar de favorecer mi buena salud mental. Sin duda que los efectos psicológicos de la pandemia en Chile son una problemática que debemos asumir, una deuda pendiente de la que nos debemos ocupar para evitar un mayor impacto en la salud mental de los chilenos. Estamos presentando Contigo en Directo. Estamos en Contigo en Directo este día martes para hablar de este tema, la salud mental en tiempos de pandemia que se ve tan afectada. Uno muchas veces no se da cuenta, pero experimenta problemas para dormir, pesadillas, insomnio, algunos ataques de ansiedad, de pánico, en fin. O simplemente anda más irascible, más enojado con la familia, con los hijos, con los profesores, con compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Vamos a hablarlo con dos especialistas esta tarde. Nos acompaña la psicóloga Nerea Dugarte. Muchas gracias por estar con nosotros, Nerea. Muy buenas tardes. Ella es magíster en psicología clínica, nos va a ayudar a entender un poco cómo funciona esto y también lo vimos en la nota al psiquiatra y director ejecutivo de la Fundación Procultura, Alberto Larraín. Gracias por estar acá en Contigo en Directo. Nerea, se dice que una de las principales consecuencias que va a dejar la crisis es la salud mental y ante eso podemos vislumbrar un futuro incierto y complicado, no solamente por el tema del bolsillo que a muchos nos va a afectar, sino que además por cómo superar este tema. Bueno, partir como por lo que yo comentaba cuando me llamaron, yo trabajo principalmente con mujeres, trabajo desde la psicoterapia con perspectiva de género y pensando que efectivamente las mujeres son las más afectadas en salud mental en Chile antes de la pandemia, tomando en cuenta, por ejemplo, la encuesta de salud del 2016-2017, las mujeres sufren 5 veces más depresión que los hombres, 5 veces más trastornos ansiosos que los hombres, 9 veces más trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, lo que a mí me parece grave e importante de visibilizar es que en este contexto de pandemia, tomando en cuenta cómo ha explotado la violencia de género, cómo ha explotado y se ha visibilizado la falta de corresponsabilidad laboral, corresponsabilidad dentro del hogar, cómo las labores domésticas siguen recayendo, como decían las profesoras en la nota, más allá de su trabajo tienen que más encima cumplir este rol de madre, pensando que el 77% de los hogares monoparentales en Chile son mujeres, el 53% de la pobreza de Chile tiene cara de mujer. Estamos hablando que esta crisis, más allá de ser una crisis de salud mental, que es la cuarta ola de la crisis total y se viene con todo y creo que no estamos preparados como país para esto, necesitamos también entender que el abordaje de esta crisis de salud mental tiene que hacerse desde la perspectiva de género, pensando en que la mayor cantidad de afectadas van a ser las mujeres, a propósito del contexto y a propósito de cómo esta pandemia y cómo este confinamiento ha traído consecuencias específicas en
las mujeres. Sí, doctor, eso como punto fundamental. Sí, vamos a ir conversando, voy a volver contigo, Nerea, pero quiero preguntarle a Alberto si esto es normal. Muchas veces cuando alguien está estresado, por ejemplo, busca maneras de liberarse, salir a hacer deporte, algunos dicen, bueno, gritar, no tengo idea, cantar, hay tantas maneras, pero aquí es difícil. Entonces, quiero tratar de normalizar esta situación porque muchas veces las personas se sienten atrapadas y creen que son lo único en el mundo que están con problemas de sueño, con irritabilidad, con enojos repentinos, en fin, con ataques de ansiedad. Es normal, me imagino, en esta crisis hemos escuchado tanto de parte de las autoridades, Alberto, decir, esta es la crisis más grave del último siglo. Bueno, me imagino que es normal no sentirse bien de vez en cuando, ¿no? O sea, efectivamente, como tú dices, al no sentirse bien, una situación que ha costado miles de vidas, que ha tenido impacto económico importante, que no ha tenido confinado por meses. Lo que sería anormal sería que la gente no tuviera ningún impacto en sus vidas. Lo importante, como bien decía la Nerea, tiene que ver con cuál es el rostro que le ponemos a la situación y cómo efectivamente nosotros empezamos a dimensionar los distintos impactos que esto está teniendo. De toda la gente que está viviendo esta situación de estrés, al menos entre un 20 y un 30% de las personas van a quedar con una secuela, ¿ya? Y eso es importante porque, como bien decía la nota, nosotros teníamos antes del estallido social en torno a 3.800.000 personas con enfermedades mentales, y si yo hago ese estimado de incremento entre el 20 y 30%, el país llegaría en torno a los 5 millones de personas que van a poder tener alguna patología salud mental. Y eso significa, con las brechas que tenemos y con los déficits que tenemos de presupuesto y de cobertura de atención, que muchas personas, miles de personas, no van a tener la cobertura necesaria. Y por eso es que tenemos que ser capaces de establecer estrategias que nos permitan ir a acompañar a estas personas. Déjame exagerar un poco y quizás también estoy dentro de lo normal. Yo diría millones de personas, porque también cuando vemos, por ejemplo, lo que cubren los planes de un ISAPRE, incluso para las personas que tienen una situación más cómoda, ¿no? Las personas que van a una ISAPRE y piden un bono por psicólogo, te dicen, bueno, 10 consultas. Y sabemos que este tipo de problemas requieren meses, requiere años en algunos casos. No es que uno vaya a 10 consultas, qué sé yo, y uno se recupera un día para otro y se sienta fantástico. Tú mismo decías, 1 de cada 2 licencias tienen que ver con una enfermedad, como dices tú, del cuello para arriba, o sea, una enfermedad mental o algún problema mental, más bien dicho. Tal cual, efectivamente, antes del estallido social, que son las cifras que tenemos más claras, en el fondo nosotros teníamos, de los 3.800.000 personas, solo 800.000 recibían tratamiento. O sea, teníamos 3 millones de personas sin ningún tipo de acceso. Y esto es especialmente dramático en los sectores más pobres, como lo vimos en la nota. Y muchas veces tratan de hacernos creer que esto tendría que ver con que las personas que tienen enfermedades mentales no quieren atención o que tienen ciertas dificultades. Y esto en toda la gama de patología. Por poner un ejemplo para que la gente que nos entienda bien, nosotros en Chile tenemos en torno a las 800.000 personas que tienen un problema de alcoholismo o de drogas. Probablemente la gente que nos escucha en su casa conoce a algún vecino o tiene los temas que viven en el barrio respecto al narcotráfico, y el discurso siempre tiene que ver con que son problemas delictuales, que son problemas vinculados a la pobreza, a la marginación, pero la realidad es que de esas 800.000 personas hay 90.000 todos los años que tratan de acercarse por una atención, pero de esas 90.000 solo 30.000 reciben tratamiento. Eso quiere decir que hay 60.000 personas todos los años en que nosotros reiterativamente les decimos que su salud y que su enfermedad, la enfermedad que tienen producto de la drogadicción, no es lo suficientemente valiosa para recibir atención. Sí. Y eso es lo que hace es que hoy día salud mental sea uno de los 3 problemas sanitarios más importantes del país. Bueno, y además hay que ver también qué camino estamos recorriendo y qué hacemos antes de que se llegue a la delincuencia, porque como tú dices muy bien, si es que hay 800.000 personas con problemas de alcoholismo o drogadicción, algo hay que hacer en el camino para que esa cifra sea lo menor posible, que terminen en la delincuencia. Hay muchos de ellos también que, producto de estos problemas, derivan en eso. Nerea, a propósito te estaba revisando ahí, mira, de metido nomás, los libros, dice feminismo tras tuyo, dice autoestima. ¿Cómo pretender que las mujeres tengan autoestima en un país como el nuestro? Te lo pregunto porque ya vamos a estar hablando también del mismo tema de las pensiones, por ejemplo. 84% de las pensiones alimenticias son impagas. Las mujeres ganan mucho menos plata por la misma pega hecha que un hombre. Hay muchas que son mamá y papá al mismo tiempo. O sea, la cantidad de problemas, y yo con esto no quiero seguir angustiando ni agobiando la situación, pero sabemos que el listado es interminable, es muy, muy difícil, o sea, muy cuesta arriba. ¿Cómo podemos arreglar? Por lo mismo es que insisto que se necesita esta perspectiva de género para el abordaje de la salud mental en Chile. Yo estoy en la mesa de género del Senado, de la mesa de COVID,
donde está la mesa de salud y claro, ya hay muchas problemáticas que se están poniendo sobre la mesa, pero salud mental sigue no teniendo la prioridad que uno que trabaja permanentemente y todos los días con pacientes te das cuenta de que es prioritario de tener y te das cuenta de que está siendo la consecuencia más grave que todo esto está trayendo. Por otra parte, como comentaba también, como comentaban antes, el tema del alcohol y droga lo podríamos llevar también a entender como los problemas de violencia de género y todo. O sea, estamos hablando de un país en el que, aparte de que no invierte en salud mental, o sea, ni siquiera en salud, o sea, ni salud pública, ni menos en salud privada, donde más encima si es que no tenéis acceso a bonos y es particular, tenéis derecho a tener reembolso. O sea, aparte de que es un desastre, la gran problemática que existe es que no hay inversión en prevención. Y ese es el problema que tenemos en nuestro país, que no hay prevención en estas problemáticas, no hay programas de prevención. Por lo tanto, estamos hablando de que vivimos en una cultura donde principalmente, por ejemplo, uno de los principales involucrados que debería estar en estas problemáticas es el Ministerio de Educación, donde desde la infancia se deberían entregar programas como existen en otros países para prevención de trastornos del ánimo, para prevención de violencia de género, para prevención de diferentes problemáticas que terminan a largo plazo generando los cuadros que estamos viendo hoy día, ¿ya? Sí. Ahora, cuando uno ve la salud mental desde la perspectiva de género, insisto con el tema, cuando uno ve la salud mental teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que tú estás hablando de las pensiones, teniendo en cuenta las grandes diferencias que existen en las brechas salariales, en las brechas de acceso, en las brechas educativas, en las brechas de salud mental, en las brechas del acceso a la salud, en las brechas que existen en el pago de la salud, en diferenciado entre hombres y mujeres en edad fértil y todo. O sea, todas esas diferencias estructurales y sistemáticas hacen que efectivamente el vivir siendo mujer traiga consecuencias mayores. Desde por lo menos el lugar donde yo hago terapia, que lo que aparecía ahí, claro, yo trabajo desde la terapia feminista, que lo que hace es entender todo esto desde un problema estructural. Los cuadros clínicos, más allá que el cuadro clínico, son un síntoma de una problemática social. No podemos esperar que las mujeres, los hombres y los ciudadanos y las ciudadanas no tengan problemas de salud mental si vivimos en la estructura social que vivimos, si vivimos con los índices de desigualdad que vivimos, si vivimos con los índices de pobreza que vivimos, si vivimos con gente que hoy día está pasando hambre y no quieren soltar un 10%. O sea, estamos hablando de problemáticas sociales que es imposible que no desencadenen una problemática de salud mental gigantesca. Sí, o sea, basta con ver escrito en las paredes de Plaza Dignidad, más justicia social, menos Rabotril, ¿cachai? Más justicia social, menos diazepam. O sea, no podemos esperar algo distinto si es que no estamos invirtiendo en prevención y si es que no estamos entendiendo la problemática social que tenemos como país, y por otra parte la problemática en diferencias abismantes en temáticas de género que llevan a consecuencias en salud mental que estamos viendo hoy. Ahora, esto es, Alberto, un problema estructural, ¿no? Fundamental, no un problema que vayamos a subsanar de un día para otro. Es más, se va a agravar probablemente con lo que está generando esta pandemia. Cuando una mujer tiene un problema, en nuestra sociedad tiende a decir alaraca. Cuando un hombre tiene un problema y quiere acudir a este tipo de salud, uno dice, bueno, débil. Dos cosas. Primero, falta aquí o hay una falencia de parte del Estado en torno a la salud mental. Y lo otro, entiendo que muchas veces incluso dicen, no, estos son problemas genéticos o bueno, esto se tiene que arreglar de tal o cual manera. ¿Qué se puede hacer en el mundo propio? Porque también la idea aquí es entregar un mensaje. O sea, mientras esto se arregla, que probablemente es un camino que no es tan breve, no es tan corto, ¿qué podemos hacer? A ver, yo creo que hay varias preguntas dentro de tu pregunta. Para tratar de ordenarla, probablemente la salud mental es la que está más permeable al tipo de sociedad que hemos construido. Yo creo que la Nerea lo decía bastante bien, las personas ocupamos un lugar en nuestra sociedad y ese lugar determina varias condiciones en las que estamos. Nacer en Lota no es lo mismo en el fondo que nacer en Rapa Nui y no es lo mismo en el fondo que nacer en Las Condes, ¿ya? Y no es lo mismo ser hombre que ser mujer. Y eso determina tu bienestar. La salud mental es el bienestar que me permite desarrollarme en mi vida, poder enfrentar el estrés y al mismo tiempo establecer ciertas condiciones para hacer una contribución en mi comunidad. Eso quiere decir que la crisis que tenemos de salud mental hoy día está íntimamente relacionada con el modelo de sociedad que hemos construido. Y basta en el fondo referirse con lo que pasaba en la nota, con el tema escolar. Nosotros tenemos un gran tema hoy día
cómo el tema escolar, en vez de ayudar a alivianar el tema de salud mental, tanto en las universidades como en los colegios, en muchas partes, lo que ha terminado haciendo es agravarlo. Y con cosas muy puntuales respecto a tratar de transformar los hogares en una escuela 2.0 en vez de poder dimensionar la gran brecha que eso genera o las dificultades que pueden tener los niños y las niñas. Este mismo fin de semana apareció un reportaje muy dramático en un diario que un poco mostraba los estudiantes de cuarto medio que han tenido que ponerse a trabajar este año para poder ayudar a sus familias y que están preocupados respecto a la insistencia del Ministerio de Educación de seguir con una prueba de selección universitaria nueva este año, en año de pandemia, sí. Lo que claramente no es beneficioso. Entonces, en ese sentido, y para responder tu otra pregunta, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo primero es preguntarnos cómo estamos y ver cómo nos acompañamos, ¿ya? Eso es lo fundamental. Nosotros somos malos para reconocer nuestras emociones, tenemos que poder preguntarnos si estamos sufriendo, si estamos bien, si tenemos rabia, cómo estamos viviendo la pandemia. Lo segundo es tratar de pedir ayuda, y hay condiciones que hacen que sea necesario pedir una ayuda profesional, ¿ya? Y eso sí es importante que la gente las tenga claro. La primera es que yo llore continuamente y no pueda controlarlo. La segunda de ellas es que tengo una crisis de pánico. Una crisis de pánico es una situación bien particular donde uno siente una opresión en el pecho, donde uno tiene una sensación de muerte inminente, donde me sudan las manos, donde puedo tener palpitaciones, incluso puedo tener mareo. La tercera condición es que yo tenga ideas pasivas de muerte, quiera desaparecer, o yo francamente quiera morir y esté pensando en hacerlo. Todas esas son condiciones que requieren que me vea un médico, una psicóloga, un trabajador social y que nosotros podamos activar un dispositivo de ayuda para las distintas personas. Lo más importante, y ha sido la recomendación de la Organización Mundial de la Salud desde el principio de la pandemia, y que lamentablemente el país no ha sido capaz de poder seguirla, tiene que ver con que nosotros podamos, como país, unificar el discurso, tomar en conjunto las medidas que vamos a establecer y que desde esa manera nosotros nos preocupemos principalmente de los que están últimos en la fila. Entonces, las medidas que tenemos que establecer tienen que ser en función de, por ejemplo, las comunas más pobres. En el caso de las familias y de los hogares, las familias se tienen que organizar en función de quienes lo están pasando más mal, porque son ellos y ellas los que pueden percibir o pueden tener más efectos desde el punto de vista de salud mental. Se nos va el tiempo en este tema, Nerea. Sí, te escuchamos. No, último, también como para agregar, tomando en cuenta un poco lo importante de lo colectivo y cómo la sanación colectiva también tiene grandes consecuencias positivas en situaciones como esta, en las que nos sentimos identificados e identificadas a propósito de estar compartiendo experiencias. Hay hartos colectivos, o sea, yo formo parte de un colectivo que se llama La Rebelión del Cuerpo, que hacemos permanentemente, ofrecemos grupos de contención que se hacen online, donde muchas pueden estar compartiendo sus experiencias, si es que tienen que ver con violencia, si tienen que ver con algún cuadro de salud mental, se han hecho con distintos cuadros y todo, pero hay muchas organizaciones que están prestando ese servicio, donde se están generando espacios comunitarios y colectivos para simplemente desprivatizar tu experiencia, sacarla y por lo menos saber que hay una otra ahí o un otro que está viviendo lo mismo que tú, y eso ya genera en sí mismo una sensación de un poco alivio, por así decirlo, decir ya, no somos los únicos, podemos hacer algo al respecto, o acompañémonos en conjunto. Un poco el tejer redes también en situaciones como esta es fundamental para poder empezar a ver de qué forma salir adelante. Y por último, interpelar al Estado, interpelar al gobierno directamente, explicitando la necesidad de que se gaste y se invierta, no se gaste en la salud mental. Tienen que ver la problemática y si es que efectivamente la gran preocupación que existe en este país es la productividad económica, ya que por lo menos piensen, si el 80% del país o el 5 millones del país va a tener un cuadro de salud mental, olvídense de esa producción. Si es que por ahí es la única forma en que lo pueden pensar, ya, dale, preocúpense de esto, porque si no, nos vamos a ir a la punta del cerro. Y ese es un llamado a todos los gobiernos, a este gobierno